Vamos a... bastante frío. Vamos a avanzar, pero de todas maneras tenemos que calentarnos con algo, ¿no? Algo caliente. Si no hay algo caliente, por lo menos un té con té igual sirve. Un Singani, un pisco peruano igual sirve. El whisky también calienta, el café, api, lo que sea, lo que haya, ¿ya? Bueno, la idea es protegernos. No se olviden que uno se resfría o por la cabeza o por los pies, así que hay que ponerse polco, chulo, no tanto por las manos. Bien, vamos a avanzar, chicos. Vamos a ver lo último donde llegamos. Estamos, muchachos, en las compartiendo, ¿verdad? Estoy compartiendo. Estamos viendo qué bases, qué criterios se puede utilizar para segmentar mercados. Aquí tengo un modelito de segmentación, este de acá. Habíamos dicho en la pasada clase, muchachos, que son básicamente 4 criterios. Bases o criterios de segmentación de mercados. Algunos le llaman también variables, si quieren, ¿no? Variables o criterios de segmentación geográfica. Está la demográfica, la psicográfica y la conductual, ¿no? Hablando un poquito de cada uno de ellos, para seguir avanzando, muchachos, en la segmentación geográfica, primero, necesariamente uno, cuando segmenta sus mercados, tiene que utilizar, dije yo la pasada clase, una combinación de varias bases, varios criterios o varias variables, valga la redundancia del término de varias. Uno tiene que combinar necesariamente. Tiene una combinación de variables, incluso hasta 4 variables puede utilizar. Hay cuatro variables o bases. La más fácil y la más indispensable, yo diría, en la segmentación de mercado, de la segmentación, ya dijimos, geográfica. La segmentación geográfica consiste, dicen nuestros apuntes, en dividir un mercado en diferentes unidades geográficas, tales como pueden ser naciones, naciones o continentes inclusive, ¿no? Toyota, por ejemplo, puede hacer su segmentación, puede tener presencia, por ejemplo, en Europa, en Asia, en América del Sur y en Norteamérica. Entonces, ahí, por ejemplo, su segmentación, por ejemplo, tiene bases geográficas también. Entonces, pueden ser naciones, pueden ser regiones, pueden ser estados, dependiendo de qué país, zona estemos hablando, pueden ser municipios, pueden ser ciudades, pueden ser vecindarios. Inclusive también debe considerarse, dice, el tamaño del mercado, la densidad del mercado, inclusive clima. Yo puedo, por ejemplo, en la segmentación geográfica, por ejemplo, ropa para el polo norte y para el polo sur, se me ocurre. Por ejemplo, si voy a vender, por ejemplo, ropa, hablando de este frío, una chamarra, por ejemplo, para un frío polar que soporte 50 grados bajo cero, ropa, zapatos específicos para ese tipo de climas. Señores, esa es una segmentación geográfica, pero que tiene que ver con el clima, con el mercado o clima. Entonces, las empresas dependerán, entonces su segmentación dependerán de qué tipo de producto estamos hablando y de qué tipo de bienes o servicios y qué tipo de mercado nos estamos refiriendo. La segunda variable, jóvenes, es la demográfica, la segmentación demográfica. La segmentación demográfica dice dividir el mercado o al mercado en grupos, dice, con base en variables demográficas, tales como edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, educación, religión, raza, generación a la que pertenece y nacionalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estudios serios de
generaciones. La generación de la Segunda Guerra Mundial, la generación, por ejemplo, posguerra, la generación XY, que se habla, por ejemplo, los baby boomers, no sé qué tienen otras denominaciones, son básicamente generaciones y nacionalidades también, otro criterio. Un poco de esta variable demográfica, la que vamos a comentar un poco a continuación, especialmente la edad y la etapa del ciclo de vida, el género y el ingreso que se suele utilizar. Porque, claro, si yo puedo, hablando de un producto, por ejemplo, para género, hombres y mujeres, hablaremos después enseguida, mejor, para dar los ejemplos. La otra variable es la psicográfica. La psicográfica tiene que ver sobre todo con los estilos de vida, ¿verdad? Es una segmentación psicográfica relacionada con los estilos de vida. Nosotros compramos productos de acuerdo al estilo de vida que tenemos. Entonces, hay productos para ciertos estilos de vida. Entonces, dice nuestro apunte, se trata de dividir un mercado en diferentes grupos en base a la personalidad, los motivos, los estilos de vida y la geodemografía. Entonces, aquí vamos a comentar un poquito también sobre la personalidad, los motivos, los estilos de vida y la geodemografía. La última base o criterio de segmentación es dividir un mercado en grupos, ¿verdad? Con base en el conocimiento, las actitudes, el uso o la respuesta de los consumidores a un producto. Entonces, ahí dentro de la segmentación conductual, vamos a tener, por ejemplo, la segmentación de mercado por ocasiones, por beneficios, por estatus de lealtad y por frecuencia de uso. Entonces, ese es un poco las características de este criterio de segmentación. Un poco, y ustedes pueden, hace ratito estaba buscando en la literatura de mis libros digitales, siguen llegando los compañeros, en el libro de Kotler y Armstrong, Philip Kotler y Gary Armstrong, estoy compartiendo, ¿verdad? Estoy compartiendo un material en PDF. Aquí hay un resumen, si alguien puede capturar una imagen para compartir, si pudieran también, sería bueno. Las principales variables de segmentación en mercado de consumidores. Recuerden, cuando hablamos de mercado de consumidores nos referimos a los usuarios, a las personas, los individuos y las familias que compramos para consumo o uso final, ¿no? No para comercializar, no para revender, no para transformar, no para agregar valor, sino para consumir, para uso y consumo final. Entonces, estos son ejemplos o ideas de segmentación de tipo de los cuatro. Aquí tenemos la geográfica, las demográficas, las psicográficas y las conductuales que hemos hablado. Por ejemplo, creo que está muy grande, lo amplié mucho. Ahí, por ejemplo, en la segmentación geográfica, fíjense, chicos, podemos hablar, por ejemplo, una segmentación por regiones del mundo, países. Podemos, claro, los gringos son gringos nomás, pues, se ponen ellos de primero. Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Medio Oriente, Cuenca del Pacífico, China, India, Brasil, no sé. A ver. Por regiones, por región de países, por ejemplo, ¿no? Estos son gringos, gringo puro. Estados Unidos, el Pacífico de Estados Unidos, que son los países o las regiones de las costas montañosas, noreste central, sureste central, noreste, son obviamente otros léxicos que ellos manejan, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, o la región, la zona montañosa, o la zona de los valles, o la zona oriental, qué sé yo, ¿no? Por tamaño de ciudad, fíjense, o zonas metropolitanas, menos de 5.000 habitantes. Hay pueblitos, por ejemplo, que tienen menos de 5.000 habitantes, o municipios, o comunidades, o condados en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos llamar, se puede segmentar también productos para públicos con menos de 5.000 habitantes o 5.000 personas, si quieren, de 5.000 a 20.000, de 20.000 a 50.000, de 50.000 a 100.000, de 100.000 a 250.000, de 250.000 a 500.000,
de 5 millones a perdón, de 500.000 a 1 millón, de 1 millón a 4 millones, más de 4 millones. ¿No? Entonces, a veces hay productos para esas características. La densidad puede ser, por ejemplo, urbana, suburbana, exurbana, rural, clima septentrional, meridional. Las demográficas, ya dijimos, muchachos, básicamente es posiblemente la más amplia: edad, género, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, ingresos, ocupación, escolaridad, religión, raza, generación, nacionalidad. Edad, por ejemplo, menos de 6 años, de 6 a 11 años, de 12 a 19, de 20 a 34, que es rangos de edad más de 65. Hay productos, obviamente, que están dirigidos para ciertos segmentos de mercado. Cuando hablamos de menos de 6 años, podríamos pensar, por ejemplo, en productos para niños o para bebés. Para más de 65 años, productos, por ejemplo, para gente, por ejemplo, ya jubilado, gente prácticamente de la tercera edad. Cuando hablamos de género, hombres y mujeres, tamaño de familia, 1 o 2 hijos, de 3 a 4 hijos, más de 5 hijos. Hay productos dirigidos para ese tipo de públicos. Ciclo de vida familiar, hemos hablado sobre eso, sobre el ciclo de vida familiar, ¿verdad? O el ciclo de vida de las familias. Hay jóvenes, solteros, casados, sin hijos. Puede haber casados con hijos, porque hay casados sin hijos, padres solteros, parejas no casadas, maduro casado, también hay sin hijos, menores de 18 años, maduro, soltero. Es decir, hay ciclo de vida familiar. Por ingreso, menos de 20.000, de 20.000 a 30.000, ya sabemos, nos ubicamos. La ocupación puede ser profesional y técnica, gerentes, funcionarios, empresarios, oficinistas, vendedores, etcétera. Por escolaridad, primaria, primaria o menos, secundaria trunca, graduado o preparatoria, educación universitaria, incompleta, graduado, posgraduado. Religión puede ser católica, protestante, judía, musulmán, etcétera, etcétera. Raza, asiático, hispano, negro, blanco. La generación que en Estados Unidos manejan estas generaciones, baby boomer, generación X, generación del milenio, que son básicamente épocas o periodos de años, más o menos en qué ciclos han nacido. Nacionalidad puede ser estadounidense, sudamericano, británico, francés, alemán. Las psicográficas, clase social. Esta es una estructura de la sociedad norteamericana, la nuestra no es. Quizás baja, 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 alta, clase trabajadora, clase media, media alta, alta baja, alta alta. Esto obedece a una estructura y a un código que está bien estructurado. Estilos de vida pueden ser exitosos, esforzados, luchadores, independientes, autónomos, aventureros. Hay muchas categorías de estilos de vida. Personalidad: compulsivo, sociable, autoritario, ambicioso. Los conductuales, para ir terminando, muchachos, los conductuales podemos segmentar mercados o consumidores por ocasiones. Pueden ser habituales, especiales, vacaciones, estacional, por los beneficios buscados, la calidad, el servicio, economía, comodidad, rapidez, ¿no? Estatus del usuario: no usuario, usuario anterior, usuario potencial, usuario primerizo, usuario habitual. Frecuencia de uso, también podemos segmentar: usuario ocasional, usuario medio, usuario intensivo. Situación de lealtad, también ninguna lealtad, media lealtad, fuerte lealtad, completamente leales a la marca. Etapa de preparación, ¿no? Sin conocimiento, con conocimiento, informado, interesado, deseoso, con intención de compra. Y actitud hacia el producto, fíjense, entusiasta, positiva, indiferente, negativa, hostil. Entonces, son muchos criterios, señores, una categoría impresionante de estudios que se puede hacer para segmentar mercado. Ahora, cuando usted segmenta su mercado y luego elige su mercado meta, escuchen esto por favor, porque hoy día nomás daba pena a algunos estudiantes. Yo fui tribunal de varios trabajos de grado. Yo pedí, por ejemplo, que me describan las características del consumidor meta. ¿Cómo es el consumidor de su producto?
Porque después de segmentar el mercado, usted tiene que elegir su mercado meta. A menos en teoría, yo quiero que sepan y aprendan. Pero en la práctica tiene que pasar también así. No siempre se aplica a rajatabla estos criterios, pero usted tiene, cuando usted hace un estudio de segmentación de su mercado, usted tiene que saber, por ejemplo, describir las características de cómo es el consumidor de su producto, de su marca, de su servicio. Y eso, obviamente, para poder estudiar, para describir, para caracterizar, usted tiene que medir, tiene que hacer un estudio, por ejemplo, a través de la investigación de mercados, por ejemplo, haciendo mediciones de tipo demográfico, socioeconómico y psicográfico. Entonces, usted tiene, yo pedía, descríbame cómo es el consumidor. Entonces, usted tiene que describir su consumidor en términos de, por variables o bases geográficas. El consumidor es un consumidor cruceño que vive en la zona sur de la ciudad de Santa Cruz. Son personas de 35 a 45 años, de ambos sexos, y cuyo ingreso varía de tantos, y la mayoría tienen mínimamente un ingreso de formación menor a secundaria, un estilo de vida, por ejemplo, que son independientes y luchadores, y que buscan sobre todo economía, rapidez y calidad en el servicio. ¿Cómo es el gente? ¿Cómo es su consumidor tipo? ¿Cómo es el prototipo del consumidor del mercado meta? La mayoría, un porcentaje, mayoría tiene estas características. Entonces, señores, es importante que ustedes sepan describir las características de su consumidor basado en las principales variables de segmentación de mercado. Por eso es que vamos a hablar un poquito más de esto para ir complementando y reforzando lo que estoy explicando. Las variables geográficas es muy comprensible, no hay mucho que profundizar. Se trata de utilizar criterios de diferentes unidades geográficas donde va dirigido su producto, su servicio o su marca a una determinada zona geográfica, nada más, ¿no? Y algún tipo de criterio, reitero, para poder organizar su mercado. ¿Dónde está prestando servicio? Ciudad de Santa Cruz, o ciudades intermedias, o ciudades, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en el eje troncal. Hacer también, por ejemplo, del tamaño de la población con más de 1 millón de habitantes. Quiere decir, por ejemplo, no puedo, no me interesa, por ejemplo, Oruro, no me interesa Beni, Pando, no me interesa Chuquisaca. Sí, el eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, porque son ciudades que tienen más de 1 millón o 2 millones de habitantes, por ejemplo. Y así una combinación de varias de ellas. Pero vamos a insistir más en las variables demográficas. La geográfica ya está, creo que es suficiente. En las variables demográficas tenemos edad y etapas del ciclo de vida, tenemos por género, segmentación por ingresos. Por ejemplo, cuando hablamos de edad y la etapa del ciclo de vida, ¿verdad? Dice, es el proceso de ofrecer distintos productos o usar diferentes enfoques de marketing para distintos grupos de edades y etapas del ciclo de vida. Sabemos que, de acuerdo a la edad que tenemos, hay productos y servicios por edad. Y cuando hablamos del ciclo, la etapa del ciclo de vida de las personas, significa que vamos cambiando básicamente de etapa del ciclo de vida. Mostramos hace rato básicamente puede ser niños, puede ser jóvenes, puede ser podemos clasificar, mostramos, por ejemplo, recién casados con hijos, solteros con hijos, no sé, pues, ¿no? Adultos mayores con hijos, es decir, con el proceso, o en todo caso, la variable de edad y etapa del ciclo de vida,
consiste en ofrecer, dice, distintos productos y usar diferentes enfoques de marketing para distintos grupos de edades y etapas de ciclo de vida. Por ejemplo, esa imagen, esa fotografía de Disney, dice, segmentación por la etapa del ciclo de vida. Disney Cruise Lines se dirige principalmente a familias con niños grandes y pequeños. La mayoría de sus destinos y actividades a bordo se diseñan tomando en cuenta a los padres y su hijo. Por la etapa del ciclo de vida, por ejemplo, el Disney Cruise está dirigido específicamente a familias con hijos pequeños y también con hijos grandes. Significa que en este tipo de escenarios, como es, por ejemplo, este servicio que ofrece Disney, cruceros para familias con hijos, hay eventos, hay actividades de marketing, sus enfoques, sus estrategias están dirigidos para este tipo de público. Hay otro tipo de públicos. Hay otro tipo de propuestas que ofrece Disney, por ejemplo. Hay otro tipo de cruceros que ofrece Disney, que sería otro segmento de mercado, por ejemplo, donde está dirigido específicamente para parejas, adultos mayores sin hijos y, por ejemplo, recién casados. En ese tipo de crucero usted no va a encontrar ni un niño. Y las actividades están orientadas específicamente para recién casados o actividades, por ejemplo, orientadas para para gente, para personas jubiladas. ¿No es cierto? Obviamente nivel de ingreso, ahí tiene el tema de ingreso también. Recuerden, decíamos nosotros, cuando estudiamos el comportamiento del consumidor, con la edad, con el cambio, con la edad y el cambio de edad, el cambio de edad por el cambio del ciclo de vida de las personas, las necesidades, los deseos y las compras de bienes y servicios van cambiando. Y nosotros tenemos que segmentar el mercado precisamente pensando en esos cambios que puede ofrecer. La segmentación por género consiste en dividir el mercado según el género. Hace rato mismo, por ejemplo, género, hombres y mujeres. El mejor ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, es lo que ofrece, por ejemplo, esta empresa Lancôme. Numerosas empresas, dice, se han beneficiado con el rediseño de productos tradicionalmente femeninos. Los productos de belleza, de limpieza, de belleza, de los productos, en el pasado, eran productos dirigidos tradicionalmente al mercado femenino. Hoy en día están vendiendo a los hombres. Aquí, por ejemplo, Lancôme anuncia una crema antiarrugas que se ha empacado para atraer a los hombres. Antiedad combate las líneas de expresión día tras día, es antiarrugas. No me acuerdo del nombre de este actor, están utilizando la imagen, por ejemplo, de un famoso para que uno, y obviamente segmenta su mercado para este tipo de productos. Hay ciertos tipos de productos que tenemos que segmentar necesariamente por género. Revistas para hombres, revistas para mujeres, ¿o no es así? La mayoría de las mujeres leen seguramente vanidades, pero seguramente Mecánica Popular, la revista famosa, por ejemplo, para hombres, seguramente leen hombres. Ahí tenemos revistas segmentadas por género. Hay ropas, en la industria de la ropa, de perfumes, de alimentos, por ejemplo, de vestido, de ropas, por ejemplo, están dirigidos para segmentos de mercado. Los productos de limpieza, de belleza, si es que vale el término, y de perfumería y cremas, todo ese rubro, se han segmentado, por ejemplo, el mercado por género. También la segmentación por ingresos. Mostramos hace rato por la segmentación por ingresos. Hay productos, hay servicios, por ejemplo, como que se divide el mercado, dice la segmentación por ingresos se divide al mercado en consumidores de altos ingresos, ingresos medios y de ingresos bajos. Hay ciertos productos o servicios de hotelería, servicios de turismo, servicios, por ejemplo, financieros, se me ocurre, servicios, por ejemplo, de vestidos, ropas, vestidos, por ejemplo, coches, que están dirigidos, por ejemplo, para
para gente de altos ingresos. Pero aunque ustedes no crean también, hay productos, hay servicios que están dirigidos al segmento, por ejemplo, de bajos ingresos, de ingresos más populares, por decir. ¿O no creen ustedes? Claro que sí. Pero vamos a ver un poquito más adelante, hay que ver, hay que cuantificar si ese mercado es atractivo o no también. El tamaño de ese mercado, vamos a ver los requisitos para la segmentación de mercado. Hay ciertos productos, por ejemplo, que están orientados básicamente para ganar rapidez y economía, se me ocurre. Dirigido a las personas de ingresos bajos. También puede haber productos dirigidos a las personas de ingresos medios. Yo puedo segmentar por nivel de ingreso. Mi mercado objetivo. Mi mercado meta. Esas son las variables más importantes que quisiera mencionar yo, básicamente en la segmentación demográfica. Ahora nos toca la segmentación psicográfica. La segmentación psicográfica, que es la tercera, ojo, resume varios factores o variables, ¿verdad? Nuestro estilo de vida, por ejemplo, dice la psicografía, sabemos que estudia el estilo de vida de las personas. Y el estilo de vida que tenemos nosotros, yo decía hace rato, demanda un tipo de productos o un tipo de servicio. Pero dentro de la segmentación psicográfica está la personalidad, están los motivos, están la edad, el estilo de vida como tal y la geodemografía. Yo decía, por ejemplo, que los productos tienen personalidad. Alguna vez dije que los productos tenían personalidad. La personalidad sabemos que refleja los rasgos, actitudes y hábitos de una persona. Mostrábamos hace rato en el ejemplo de ese libro digital que compartí, la personalidad mostrada, por ejemplo, personal autoritaria, sociable, aventurero, etcétera, etcétera. Es una característica de su personalidad. Entonces, hay productos que responden a ese tipo de personalidades. Y podíamos segmentar ese mercado de acuerdo a la personalidad de esas personas, de los consumidores. Hábitos de una persona, actitudes de una persona, rasgos que destacan como si es autoritario, si es despótico, si es sociable, si es tranquilo, si es amable, si es sociable, algunos rasgos que caracterizan. También podemos segmentar mercados por las motivaciones o los motivos. Dice, las empresas recurren a los motivos emocionales, sobre todo, del consumidor. Sobre todo a la preocupación por sus seres queridos. Las motivaciones, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en la industria de los seguros de vida, por la seguridad de sus seres, de los seres más queridos, uno puede comprar, decía yo, segmentar, por tanto, la empresa segmentar su mercado de acuerdo al tipo de consumidores. Consumidores que compran seguros, salud, ¿no? Bienestar. Esos son los motivos por los cuales, por ejemplo, les preocupa ese tipo de cosas. Son motivos emocionales, motivos sobre todo emocionales que llevan, por ejemplo, a las personas, por ejemplo, a tener ciertas preocupaciones. Entonces, hay productos, hay servicios para ese tipo de preocupaciones, que llega a la parte emocional de los individuos, de los consumidores. También, como ya dijimos, tiene que ver con los estilos de vida. Ya dije hace rato yo que nosotros compramos los productos de acuerdo al estilo de vida que tenemos. Si el estilo de vida por nosotros, por ejemplo, es ser autónomo e independiente, compraremos seguramente un tipo de vehículos o motocicletas como Harley Davidson. Si somos tenemos un estilo de vida, por ejemplo, de casero,
estar en casa, en familia, seguramente compraremos otro tipo de bienes y servicios. Entonces, el estilo de vida divide, dice, a las personas en grupos con base en la forma en que pasan el tiempo, la importancia de las cosas que las rodean, sus creencias y características socioeconómicas como el ingreso y la educación. Es el estilo de vida. Hablamos ya sobre eso en comportamiento del consumidor, ¿se recuerdan? Las actividades, los intereses, las opiniones. El famoso AIO. Usted tiene un estilo de vida, sus creencias, sus emociones, por las cosas que lo rodean, pero además también por las características socioeconómicas, su clase social, su nivel de ingreso, su grado o nivel de educación. En base a eso, a qué dedica su tiempo, al trabajo, al estudio, a la vida social, no sé, pues, ¿no? A la cultura, al arte, a la política, a la diversión. Todas esas cosas influyen, señores, y podemos agrupar esas características o variables para ofrecer productos y segmentar mercados para ese tipo de público. Y por último, la geodemografía. La segmentación geodemográfica, que también se llama, es una agrupación de una combinación de la segmentación geográfica y demográfica. Por eso se llama geodemografía, obvio, ¿verdad? Geodemografía. ¿Qué significa? Agrupa a los clientes potenciales en categorías de estilos de vida de su vecindario. Ocurre que, claro, geo es geografía, geográficamente es un vecindario, son pequeños pueblitos, comunidades o zonas. Aquí podemos hablar, por ejemplo, las personas que viven, a mí se me ocurre solamente hablar de ciertas vecindades. La gente decía alguna vez, por ejemplo, yo le hablaba, por ejemplo, de las personas que viven en los condominios cerrados o encerrados, ¿verdad? Son prácticamente, es una combinación de categorías geográficas. Están en una zona, en un lugar, en un vecindario, pero además tienen características demográficas por la edad, ¿no? La mayoría por la edad, la mayoría tienen ciertas características demográficas como edad, ingreso, ocupación tal vez. Pero pueden haber productos dirigidos a ese tipo de segmento de mercado. Como es el caso de este caso de Saks. Saks, dice nuestro apunte, de los analistas de marketing de Saks encontraron que la mercancía en su tienda insignia, que está en la Quinta Avenida en Nueva York, no necesariamente atrae a los clientes de Saks en todo el país. Ocurre que Saks tiene tiendas en diferentes ciudades, en diferentes estados, como dice. Pero su modelo de tienda insignia, que es el modelo ideal y prototipo que está en Nueva York, en la famosa Quinta Avenida, no atrae necesariamente ese tipo. No puedo hacer una copia, me está diciendo. Ese mismo tipo no puede ser un copy-paste, un copy-view, copiar, pegar en las otras ciudades, por ejemplo, o estados que tiene, por ejemplo, en dicha ciudad o en dicho país. Dice, para impulsar las ventas, ellos utilizan la investigación demográfica o geodemográfica para determinar lo que atraería a los clientes en cada una de sus 54 tiendas minoristas, desde Birmingham, Alabama, hasta Bellevue y hasta Washington. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mi modelo de tiendas ideal, el prototipo, la casa matriz principal que está en Nueva York, no puedo repetir como las tiendas McDonald's, porque obedece a un modelo de tiendas, por ejemplo, porque las características geodemográficas en los diferentes estados, en los diferentes ciudades vecindarias, son diferentes tipos de gente. Por tanto, tengo que hacer una investigación geodemográfica
y adaptar mis tiendas de acuerdo a las características geodemográficas de cada ciudad. O sea, la tienda en Virginia debe ser muy distinta, por ejemplo, a la tienda que está en Alabama, pero es Saks, pero es otro modelo, otro prototipo de tienda. Ese, por ejemplo, es una segmentación geodemográfica. Por último, la segmentación conductual, la última. Algunos sostienen que este es el criterio básico del cual deberían partir para realizar segmentaciones de tipo eficaz. La segmentación conductual debe ser uno de los criterios básicos que deben emplear. O sea, yo diría, en todo tipo de segmentación de mercados debemos incorporar casi siempre la segmentación de tipo conductual. Debemos, en lo posible, siempre incorporar ese criterio de tipo conductual. La segmentación conductual, como dijimos, muchachos, divide un mercado en grupos según sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. Y hablaba ahí en el cuadrito del libro digital que les compartí. Yo puedo segmentar mi mercado por ocasiones. Dicen nuestros apuntes, esto significa que se agrupan a los consumidores y por tanto al mercado según las ocasiones en que tienen la idea de comprar, hacer realmente la compra o utilizan el producto adquirido. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ha debido escuchar usted el famoso Super Bowl, ¿puede ser? ¿Eso no? ¿Alguna vez escucharon hablar? Sí, Super Bowl se llama. Mi hijo llegó, por allá está, mi hijo fue con mi esposa. Yo le dije, no, yo soy, no me gustan los gringos. Y ya les dije alguna vez, si me enlisto de la guerra, yo me pongo al lado de los ucranianos, digo, de los rusos, y voy a la guerra. Y mi hijo irá al lado de los Estados Unidos, por ahí se alistará. ¿No? Llegó, fue allá, porque tenemos una hija que vive allá, casada, digo, con una polera de eso, del Super Bowl. Y es todo más o menos, a ver, o lo mismo como la Champions, si querés. Las empresas segmentan su mercado de acuerdo a las ocasiones. El Super Bowl, ahí está. La Champions League, que acaba de terminar la semana pasada, ¿verdad? El fin de semana. También ocasiones como las finales de la Copa Libertadores de América. Inclusive nuestra Michi Liga de Fútbol Profesional también, ¿no? Seguramente va a terminar la otra semana. Son ocasiones, porque aprovechan las ocasiones acontecimientos importantes. Por ejemplo, esta imagen que ven ustedes en la fotografía, M&M's, ese producto, esos chocolates M&M's, ¿quién no ha comprado ese tipo de chocolatitos, por ejemplo? Es una segmentación por ocasión. Esta empresa ayuda a las empresas a fomentar el uso del producto. Las ocasiones ayudan a fomentar el uso del producto. Por ejemplo, M&M's prepara anuncios y empaques especiales para eventos y días festivos como la Pascua. Vaya usted, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso nuestro de San Juan? ¿No? Por ejemplo, San Juan es una segmentación por ocasiones que va a emplear, por ejemplo, ¿quiénes? Panadería Victoria, Sofía y todas las choricerías, ¿no ves? Ocasiones como el Día de la Madre, ocasiones, por ejemplo, como el Día del Padre, por lo menos las salteñerías se hinchan, ¿no ves? El Día del Amor, en San Valentín, Navidad, Señores, esas son las segmentación conductual por ocasión. Por los beneficios buscados, dicen nuestros apuntes, consiste en agrupar a los compradores según los distintos beneficios que buscan en un producto.
A ver, se me ocurre ahorita, cuando usted compra un buzo deportivo, Nike, ¿me están siguiendo? O Adidas, si querés. Adidas. Nike. ¿Qué quiere? ¿Qué beneficio busca? Un campeón como Messi, por ejemplo, o como Cristiano Reinaldo, si usa un buzo, por ejemplo, marca Adidas. ¿Qué beneficio busca, por ejemplo? Porque son grandes figuras, campeones. Un deportista, por ejemplo, el fisiculturista o el deportista, por ejemplo, que todos los días asiste, por ejemplo, a un gym. Quiere demostrar, me refiero, por ejemplo, con un buzo, con una ropa deportiva, por ejemplo, marca Adidas. ¿Qué beneficios, por ejemplo, busca una mamá que usa buzos deportivos y compra buzos, por ejemplo, para su hijo? Adidas me refiero. Me estoy hablando de la marca Adidas. Alguien dijo por ahí Adidas o Nike si quieren. Entonces, el tipo de buzo que utiliza Messi seguramente es otro tipo de modelo de buzos, por ejemplo, que usa, por ejemplo, la mamá, por ejemplo, una mamá deportista, o el papá deportista, por ejemplo, con los hijos, con la familia. Que es el otro tipo de ropa de buzo que usa, por ejemplo, ese deportista que está practicando, por ejemplo, calistenia o quiere ser, quiere parecerse a La Roca. ¿Qué más hay? O Van Diesel, o como, qué sé yo, cómo se llama esos tipos. Ese es un ejemplo que a veces podemos segmentar los mercados pensando en los beneficios que buscan las personas. Y por tanto, el tipo de ropa, el tipo de producto será distintos modelos, distintos diseños, porque son diferentes tipos de mercados por los beneficios que buscan. Lo propio por el estatus de lealtad. Podemos el mercado también segmentar de acuerdo a la lealtad del cliente. Hay clientes, por ejemplo, que son leales, poco leales, nada leales. Entonces podemos dirigir nuestro esfuerzo de marketing, segmentar nuestro mercado, aquellos que algunas fueron leales, por ejemplo, tratar de tomar esfuerzos para ofrecer cierto tipo de productos para ese tipo de clientes que en el pasado fueron leales. Los que son extremadamente leales, por ejemplo, hay que tratar de esforzarse, dirigir los esfuerzos de marketing para ese tipo de públicos también. O los que son nada leales, ¿qué hacer? Por ejemplo, porque se supone que son leales de la competencia. Y este tipo de segmentación me puede ayudar a reconocer mejor, por ejemplo, aquellos clientes que son clientes de la competencia por el grado de lealtad que tienen hacia la marca. Y lo propio pasa con la frecuencia de uso, ¿no? Podemos segmentar el mercado de acuerdo a usuarios ocasionales, usuarios medios e intensivos. Aquellos que son y tienen relación con el estatus de lealtad, aquellos que son usuarios intensivos, por ejemplo, por la frecuencia de uso, podemos pensar que podemos hacer esfuerzos de diferente naturaleza para ese tipo de públicos. Y ese es otro criterio de segmentación. Señores, fíjense, esos son algunas categorías que se puede emplear para la segmentación de mercados. Ahora, claro, tiene que haber ciertos requisitos, señores, para la segmentación de mercados.
para que sean útiles los criterios y las variables que estamos utilizando, estos deben cumplir ciertos requisitos para segmentación de mercado. Hay 5 requisitos al menos. A ver, se me ocurre. Segmentación de mercados como de McDonald's, dirigido solamente a ciudades que tienen más de 1,5 millones de habitantes. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. No va a penetrar al mercado del Beni o Pando, porque no cumple con ese requisito, porque no es sustancial, no es sustancioso. Hay un requisito de sustancialidad, por decir. ¿De acuerdo? Entonces, hay requisitos. Hay productos que están dirigidos solamente para pequeñas vecindades en el caso de la segmentación geodemográfica. Para ciudades que tienen menos de 1,000 habitantes. Entonces, no tiene sentido que ese producto usted comercialice en una metrópoli de 1 millón de habitantes. No tiene sentido. ¿Me dejo entender? Entonces, los requisitos tienen que ser, para que sea útil, para que sea viable, es que el segmento de mercado debe ser accesible, debe ser medible, debe ser sustancial, debe ser aplicable y debe ser diferenciables. Un ejemplo interesante que vamos a repetir en la siguiente diapositiva, en la imagen, la fotografía de ese pie de foto dice, el segmento de los zurdos, los zurdos, puede ser difícil de identificar y medir, fíjense. Puede ser difícil de identificar y medir. ¿Alguien sabe? Yo lo dudo que exista. ¿Cuántos zurdos hay en Bolivia? No me refiero a los zurdos de convicción política, ¿no? Porque hay hartos zurdos. Más del 55% de los votos que sacó el MAS es que porque son zurdos, ¿no ve? Algo así es. No me refiero a eso. Zurdos, aquellos que con la zurda, ¿no ve? Comen, patean, escriben. ¿Cuántos habrá? No creo que es información. Entonces, como no tenemos resultados, entonces dudo que dice que alguna compañía ajuste su oferta a personas que son zurdas. Esa es la idea, por ejemplo, de una idea de los requisitos de la segmentación. Pero dice, sin embargo, dice, y eso es lo bueno, hay algunas empresas de nicho, estrategia de nicho sería, que está dirigido al nicho de los zurdos, como Anything Life Handle de Reino Unido, que dirige este segmento. Claro, seguramente tienen cuantificado y pueden medir. Debe ser, ese debe ser la excepción, no la norma. Debe ser raro en estos casos. Hay productos, pero debe ser medio raro, único, para los zurdos. Hay. ¿Ha visto usted vehículos, por ejemplo, para minusválidos o que sufren minusvalía? ¿Alguien ha visto que en el mercado, solamente, hablemos de nuestro medio, muchachos, vehículos que ofrezcan para minusválidos o que tienen minusvalía, que también se dice? ¿Me puede decir alguien? Que vaya un minusválido, por ejemplo, y dice, véndame ese porque es para mí, yo soy minusválido. No hay, ¿no ve? No, listo. No me refiero a aquel ya que a adaptarlo, no, a algún fabricante que produzca. No hay, ¿por qué? Porque sencillamente no cumple, señores, porque el segmento de los minusválidos no es atractivo, más o menos como los zurdos, si quieren, ¿ya? Se refiere a eso, esa es la idea, chicos, de los criterios de segmentación de mercado. Por eso, un ejemplo de esos criterios para ir terminando la clase de hoy día, si es posible. Primero, el criterio de accesibles. Deben ser accesibles, medibles, sustanciales, aplicables y diferenciales que acabamos de decir. Aquí están las características. Si accesible se refiere, debe ser posible llegar y servir eficazmente a los segmentos de mercado. O sea, ¿tenemos acceso al segmento de mercado donde queremos llegar o no? ¿Podemos acceder? Un ejemplo de que no podemos acceder es el caso de los canales de distribución exclusiva que hablaremos
en el capítulo de la mezcla comercial cuando estudiamos plaza o distribución. Usted no puede acceder, si ahorita, por ejemplo, usted no puede comercializar una marca como Burger King en el mercado de Santa Cruz. Primero porque tiene una distribución exclusiva, la franquicia, y es de don Samuel Doria Medina, ¿no? Alias el Kencha, le dicen en el interior. Porque el mercado boliviano es de él, pues. El único que puede vender McDonald's en Santa Cruz, si quiere las aperturas las tiendas que quiera, es don Samuel Doria Medina. Entonces, el tema de la accesibilidad. No sé si Pepsi Cola, porque no conozco, si Pepsi Cola y Coca-Cola tienen, casi no tienen llegada a varios segmentos del mercado peruano, por ejemplo, porque ahí les ganó, les sacó su, casi dije una mala palabra, por ahí me grababan, chicos, no le voy a decir what do you do. Les ganó Inca Cola en Perú. Pero de todas maneras, ese es un poco el tema de la accesibilidad. Entonces, el segmento que vayan a ir, que pueda acceder. Un ejemplo interesante dice, ejemplo de accesibilidad, una empresa de perfumes descubre que, este es un ejemplo muy exagerado también, obviamente, eso lo reconozco. Descubre que los usuarios intensivos de su marca son hombres y mujeres solteros que permanecen durante todo el día en su puesto de trabajo fuera de su casa y que son muy sociables, es decir, que llevan una vida intensa social y como no llegan a su casa, es difícil de llegar a ellos. ¿Cómo localizo, cómo los ubico a esa gente? Porque según mi segmentación de mercado de acuerdo a las variables, son personas que son solteros, pero además mi investigación me dice que llevan una vida social intensa. Paran en la calle. Ahí no podemos acceder. Paran en los boliches, en los amigos, no sé, en la frater, no tengo idea. Medibles se refiere a que el tamaño del mercado o del segmento, el poder de compra y los perfiles de segmento deben poder medirse, deben poder cuantificarse. Por ejemplo, lo que dijimos hace rato, chicos, pocos productos se dirigen hacia los individuos zurdos, debido a que este segmento es difícil de identificar y de medir. No podemos medirlo. Nos va a costar identificar. Lo propio de los minusválidos. Es muy difícil saber cuántos minusválidos habrá en Bolivia, no tengo idea. Y además hay que categorizar a quienes se considera como personas minusválidas o que sufren alguna minusvalía. Además de eso, seguramente no va a ser atractivo, por eso entonces no hay. Que tiene que ver con la siguiente variable, que es sustancial, el siguiente criterio, sustancial. Se refiere básicamente al segmento, debe ser, dice, lo bastante grande y rentable como para atenderlo. Lo que dije hace rato, las empresas de automóviles no fabrican coches para personas con minusvalías porque no les es rentable. Primero, los minusválidos no van a poder manejar. Por decir, aplicables, debe ser posible, dice, diseñar programas de marketing eficaces para atraer y servir al segmento. Ejemplo, dice, una pequeña empresa aérea, dice, identifica 7 segmentos de mercado que puede atender y que son su mercado objetivo o su mercado meta, pero tiene muy poco personal para desarrollar programas de marketing para cada segmento. Entonces, no puedo aplicar, no puedo diseñar programas para atender a estos 7 segmentos de mercado, señores. Entonces voy a tener que utilizar, por ejemplo, una estrategia de nicho. Atenderé a 2 o 3 nichos de mercado como compañía aérea. ¿Para qué me voy a dirigir a 7 segmentos de mercado si no voy a poder aplicar? Mis esfuerzos de marketing básicamente va a hacer que se trunque. Y por último, diferenciables.
¿Qué significa esto? Los segmentos son conceptualmente distinguibles y responden de forma distinta a elementos y programas de mezcla de marketing diferentes. Entonces, los segmentos tienen que ser diferenciables para poder segmentar. Lo que dice ahí, un ejemplo, si los hombres y las mujeres responden de manera similar a los mensajes de marketing de bebidas gaseosas, entonces constituyen segmentos, no constituyen segmentos separados. Entonces, la gaseosa, no me vas a segmentar gaseosas para hombres y gaseosas para mujeres. No podés segmentar de esa manera. ¿Me dejo entender? Pero sí perfumes, sí crema antiarrugas, sí, por ejemplo, productos de belleza, sí peluquerías. Tenés que segmentar, obviamente, el mercado. Es como las ropas, ¿no? En el caso de los jeans, no creo que una cosa es que comercialice, por ejemplo, hay empresas que producen y comercializan ropa, por ejemplo, jeans solamente para mujeres o por ahí para hombres, pero no tiene sentido diferenciar el segmento de mercado conceptualmente hablando para ropa jeans hombres y ropa jeans mujeres. ¿Para qué vas a segmentar ese mercado por género o sexo? Porque si son diferentes segmentos, hombres y mujeres, vas a tener que aplicar diferentes estrategias de marketing. Porque una cosa es el segmento hombre y segmento mujeres, diferentes mensajes. Pero si lanzamos una sola estrategia de marketing, una sola programa de marketing, entonces va a resultar, obviamente, se aplica perfectamente para hombres y mujeres la ropa jean, en el caso del hipotético de la ropa jean. Entonces, en el caso de la ropa, no necesitas segmentar. Al menos podés segmentar, pero los esfuerzos y los programas de marketing pueden ser los mismos. Usted puede fácilmente vender ropa, por ejemplo, para hombres y mujeres, jeans para hombres y mujeres. Mitsuba, por ejemplo, no me va a decir, por ejemplo, Mitsuba, si usted tuvo la ocasión de visitar Mitsuba, visite, por ejemplo, ropa para hombres y mujeres. Vende para gente joven y gente adulta y para niños, ¿o no es así? Pero en el caso de los vehículos, vas a tener que segmentar necesariamente distinguiendo vehículos, por ejemplo, para gente de altos ingresos y vehículos, por ejemplo, de bajos ingresos, hay vehículos más económicos. Entonces, tus elementos y los programas de marketing van a responder de diferente manera. Ahí sí implica segmentar su mercado. El comprador, el consumidor, por ejemplo, de los vehículos de industria china no es lo mismo que el consumidor, por ejemplo, de vehículos, por ejemplo, de origen japonés. En la caracterización del consumidor de vehículos chinos, usted tiene que describir con algunas características que son distintos al consumidor, por ejemplo, de vehículos de origen japonés. Por decir. Entonces, diferenciables. Si vas a segmentar, los segmentos A y B tienen que ser diferentes. Porque cada segmento va a responder de manera distinta a tus esfuerzos y a tus acciones de marketing, a tu mezcla comercial. Porque si no son diferentes, conceptualmente hablando, si no hay una distinción diferenciada, entonces no necesitas segmentar y ambos deberían responder de la misma manera y debería servir su mezcla de marketing para ambos segmentos. El ejemplo que hemos dicho del caso de jugos, bebidas gaseosas, incluso me animo a decir, por ejemplo, hasta la cerveza, porque no conozco yo cerveza para mujeres. No sé, por ahí alguna dama me puede corregir, pero igual las peladas, como dicen ustedes, agarran nomás su latita paseña, igual echan nomás, ¿no ven? O hay whisky para hombres y whisky para mujeres. Aunque me imagino que es un tema que ya no viene al debate, pero sí, bueno, pues podríamos debatir. No sé si es un tema de investigación, por ejemplo, cuál es la proporción de consumidores de whisky entre la población femenina.
No tengo idea. La verdad es que no. Señores, aquí vamos a quedar. La próxima clase vamos a hablar del mercado meta. Segmentación de mercados. Lo primero que se hace es segmentar mercados, chicos. Eso hemos hablado hasta acá. Luego viene selección del mercado meta y luego viene el tema de posicionamiento. Entonces, a la próxima clase hablamos del mercado meta. Señores, antes de despedirnos, ¿alguna pregunta, consultas? 44, 43 alumnos, gracias por compartirse. Gracias por conectarse, perdón. ¿Preguntas? Bueno, chicos, me despido. Abríguense, chicos, no se olviden, utilicen su chulo, utilicen sus polcos. Uno se resfría por la cabeza o por los pies, eso dice mi señora. Hasta luego, Lisa. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Licen, hasta el jueves. Hasta el jueves, hasta el jueves. Luego, Licen. Hasta luego.